Buenas tardes, bienvenidos a la sesión inaugural del curso 2026 de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Magnífica rectora, ilustrísima señora decana, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, que nos acaba de avisar que está llegando porque hay un problema grave de tráfico, vicepresidenta de la Real Academia de Medicina, secretario general, de momento, el profesor Juan Viña Ribes. Ya la tenemos aquí. Vicesecretario don Juan Ascaso Gimilio. Deseo saludar también a los que están presentes, autoridades en la primera fila, presidente de honor don Antonio Llombar, y presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, presidente del Colegio de Médicos de Castellón, Carlos Vilar, presidente de la Academia de Farmacia, Gerardo Stubin, presidente y secretario general de la Academia de Enfermería, vicerrectora de Investigación y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera. Voy a excusarme de leerles todas las personas que han excusado su asistencia. Entre ellas están las rectoras y rectoras de universidades de nuestra comunidad, la consellera de Educación y de Justicia, presidente de Médicos de Alicante y dos personas procedentes del área de Sanidad. Para no entretenernos más en esta presentación, vamos a iniciar el programa que tenemos para hoy y, como han visto ustedes, en primer lugar va a pasar el profesor Ascaso Gimilio, vicesecretario general de la Real Academia, a leer la memoria del curso 2025. Ya he visto tu mensaje. Magnífica señora rectora de la Universidad de Valencia, excelentísimos y ilustrísimos académicos. Comienzo. Excelentísima señora presidenta, magnífica señora rectora de la Universidad de Valencia, excelentísimos e ilustrísimos académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Por indicación de la excelentísima señora presidenta y de conformidad con lo establecido en nuestro reglamento de régimen interno, corresponde a la Secretaría General redactar la memoria con el resumen de todas las actividades llevadas a cabo por la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana durante el año 2025, memoria que ha sido previamente aprobada por la Junta de Gobierno. Sesión inaugural. Tuvo lugar el día 16 de enero y por parte del secretario general se leyó la preceptiva memoria que resumía las actividades del año anterior. El académico de número, el ilustrísimo señor José Viña Ribes, dio lectura al discurso preceptivo que por turno de antigüedad le correspondía, titulado «Cómo vivir para envejecer mejor, reflexiones de un gerontólogo». La sesión se cerró con el discurso de la excelentísima señora presidenta, que tras realizar una valoración del año transcurrido dio las gracias a todas las instituciones que prestan su apoyo a nuestra institución, la Universidad de Valencia, Consejería de Sanidad y Justicia, Interior y Administración Pública, Ayuntamiento de Valencia, Fundación del Instituto Valenciano de Oncología, Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana, Fundación Cañada Blanc, Incliva, Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Grupo Vita para el Premio Pérez Mateo y la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia. Ingreso de académicos. Académicos de número y honoríficos. El 8 de abril ingresó como académica de número la doctora Marisa Salanova Soria, catedrática
de Psicología Social de la Universitat Jaume I de Castelló. Dio su conferencia titulada Organizaciones saludables y resilientes, una aproximación desde la salud mental positiva. Su discurso de ingreso fue contestado por el ilustrísimo señor Juan Viña Ribes. El 27 de noviembre ingresó como académico de número don Miguel Mínguez Pérez, catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia. Dio su conferencia titulada La motilidad anorrectal en la gastroenterología actual. Su discurso fue contestado por el ilustrísimo señor Juan Ascaso. El 11 de marzo ingresó como académico honorífico el doctor José María Benlloch Baviera, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Investigación para la Imagen de la Universidad Politécnica de Valencia. Fue presentado por el ilustrísimo doctor Luis Franco Vera. Después dio su conferencia titulada Física para el diagnóstico y la terapia en medicina. Ingreso de académicos correspondientes. El 28 de enero ingresó el doctor Samuel Navarro Fos, dio una conferencia titulada Neuroblastoma infantil, la visión del patólogo, presente y futuro. Fue presentado por el ilustrísimo señor Antonio Llombar Bosch. El 10 de abril, en el Salón de Actos del Hospital General Universitario Dr. Balmis Alicante, ingresó el doctor Manuel Ramia Ángel. Dio una conferencia titulada Determinación de resultados posoperatorios, medir para mejorar. Fue presentado por el ilustrísimo señor Juan Caturla Schuch. El 8 de mayo, en el Salón de Actos de la Real Academia, se pronunciaron las conferencias de los premiados en el año 24 y tuvo lugar el ingreso como académico correspondiente. Premio de Real Academia, patrocinado por la Fundación Bancaja, a la doctora Eva Barragán González, que habló de su trabajo titulado Implementación de una plataforma de secuenciación masiva NSG para optimizar el acceso de precisión en leucemia mieloide aguda. Premio profesor Antonio Llombar Rodríguez, FINCIBO 2024. A la doctora Rosa Noguera Salvá, que habló de su trabajo titulado Morfometría en tiempo real de la terapia dirigida para líneas celulares de neuroblastoma en monocapas e hidrogeles 3D, mediante microscopía holográfica digital. El 28 de octubre ingresó el doctor David Moratal Pérez. Dio su conferencia titulada De los rayos X a la inteligencia artificial, evolución y revolución de la imagen médica. Fue presentada por el ilustrísimo señor Javier Chorro Gascó. El 30 de octubre, en el Salón de Actos del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, ingresó el doctor José Manuel Ramos Rincón. Dio su conferencia titulada Enfermedad de Chagas importada y fue presentado por el ilustrísimo señor Juan Caturla Schuch. El 18 de noviembre, en el Salón de Actos del Hospital Vitas de Alicante, se pronunció la conferencia del Premio Doctor Miguel Pérez Mateo Vitas 2024 y tuvo lugar su ingreso como académico correspondiente el doctor Jesús Cosín Roger. Habló de su trabajo titulado Un eje metabólico GPCR alterado se asocia con disbiosis microbiana en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, papel potencial de GPR109 en macrófagos. Actividades científicas. Jornadas, cursos y mesas redondas. El 20 de febrero, mesa redonda de insuficiencia cardíaca, un reto en la medicina actual. Tuvo lugar en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Médicos de Castellón y participaron los doctores Javier Chorro, Vicente Pallarés y Vicente Bodí. El 7 de marzo, curso de actualización en patología médico-quirúrgica de la mucosa oral, coordinado por José Vicente Bagán Sebastián y tuvo lugar en el aula magna de esta Facultad de Medicina, participando los doctores Concha Jimeno, Luis Moreno, Pía López, Rocío Cerezo, José Bagán y José Cebrián. El 30 de septiembre, jornada translacional de oncología de precisión en el cáncer de mama, organizada por la Asociación y promovida por la Real Academia y coordinada por los doctores Ana Yuc, Antonio Llombar Cusac, Carlos Camp, dirigida a oncólogos médicos, patólogos, biólogos moleculares, farmacéuticos clínicos y resistentes de distintas especialidades. El 14 de octubre tuvo lugar la presentación del libro del doctor Fernando Gómez Ferrer Valle sobre 50 años de cirugía. El libro fue presentado por el doctor Luis Sabater Ortiz y el doctor Fernando Gómez Ferrer. La señora presidenta de la Academia cerró el acto diciendo también unas palabras sobre el autor. El 23 de octubre tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Academia la entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina a la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia. Participaron en el acto el doctor Antonio Llombar Bosch y don Tomás Trenor Puig, diciendo unas palabras sobre la historia de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia y la labor desarrollada en la Comunitat Valenciana.
El 6 de noviembre, mesa redonda sobre cuidados paliativos. Fue moderada por los doctores Luis Franco, Rosa Ballester, y participaron como ponentes Carlos Centeno, Jacinto Batiz y Ana María Martín. El 11 de noviembre, mesa redonda, actualización del tratamiento de la obesidad. Se celebró en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón y fue moderada por el doctor Ascaso y participaron los doctores Vicente Pallarés y Miguel Civera. El 4 de diciembre, simposio de investigación contra el cáncer en Valencia, implementando la investigación de cáncer en Valencia, jornada de presentación de proyectos de investigación 2025. Actividad conjunta de la Real Academia y de la Junta Provincial Asociada de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia. Participaron 4 ponentes que presentaron sus trabajos de investigación y también hubo un turno de preguntas al final de cada exposición. Ciclos de conferencias online de la Real Academia de Medicina. Se han estado celebrando varios ciclos de conferencias online conjuntos con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante y con la Fundación Cañada Blanca. Ciclo de conferencias con el Colegio Oficial de Médicos de Alicante en formato presencial y online en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante. El 15 de enero, el doctor Antonio Silvestre habló sobre salud osteoarticular personalizada, desafío capital en la calidad de vida de pacientes longevos. El 13 de febrero, el doctor Pedro Zapater, nueva terapéutica con viejos fármacos. El 13 de marzo, el doctor Jorge Alió, la ceguera corneal, un desafío para la moderna cirugía oftalmológica en el que aparecen nuevos horizontes. El 15 de octubre, el doctor Antonio Pellicer, la fertilidad humana en el siglo XXI. Amenazas del invierno demográfico y oportunidades de los avances médicos. El 12 de noviembre, el doctor José Miguel Laínez habló sobre salud cerebral, cómo mantener joven tu cerebro. Y el 10 de diciembre, el doctor José Tuels, desconstruyendo la reticencia vacunal, renovación de la confianza y gestionar los riesgos. Charlas online de la Real Academia en la Fundación Cañada Blanca, incluida los ciclos de vida saludable y diálogos. Actividades conjuntas de la Real Academia, de la Fundación Cañada Blanca, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y de la Consellería de Sanidad. El 4 de febrero, estrategias innovadoras para el tratamiento personalizado del dolor, por el doctor Carlos Tornero, entrevistado por el doctor Francisco Morales. El 25 de febrero, la paradoja del colesterol, imprescindible para la vida y causa de enfermedad, por el doctor Juan Ascaso, entrevistado por el doctor Juan Viña. El 25 de marzo, consecuencias psicosociales de la DANA, por la doctora Marisa Salanova, entrevistado por la doctora Carmen Leal. El 27 de mayo, enfermedad renal crónica de maldita a resuelta, por el doctor José Luis Gorriz, entrevistado por el doctor Enrique Rodríguez. Y el 7 de octubre, presentación del libro Sigo queriendo comprender qué es vivir la vida, del doctor Justo Medrano Heredia, entrevistado por la doctora Rosa Ballester. Juntas generales. Se han celebrado 3 juntas generales extraordinarias y 2 ordinarias. El 16 de enero, Junta General Extraordinaria con aprobación del balance económico del 24 y presupuestos del 25. El 19 de junio, Junta General Ordinaria con el informe de las actividades de todos los miembros de la Junta de Gobierno y Junta General Extraordinaria para la elección del sillón 26 vacante con el perfil de gastroenterología. Fue elegido el doctor Miguel Mínguez Pérez. El 18 de diciembre, Junta General Ordinaria con el informe de actividad de todos los miembros de la Junta de Gobierno y Junta General Extraordinaria para la elección de Presidencia y Junta de Gobierno. Resultaron elegidos presidente, doctor Juan Viña Ribes, vicepresidente, doctor Juan Manuel Caturla Sux, secretario general, doctor Francisco Javier Chorro Gascó, vicesecretaria, doctora Ana Yuc Hernández, tesorero, doctor Federico Pallardó Calatayud y bibliotecario, doctor Salvador Martínez Pérez, la nueva Junta. Asuntos periciales. Los académicos de esta Real Academia han realizado 11 informes judiciales a petición de diferentes juzgados y del Tribunal Superior de Justicia, 8 informes patrimoniales a petición de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, 2 informes judiciales a petición del Servicio Jurídico del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Como vicesecretario, doy fe de esta memoria. Queridos académicos, bienvenidos.
científicos. Todos saben del curso de la inaugural corresponde por antigüedad a uno de los académicos de número. Este año el discurso va a ser pronunciado por el profesor Javier Hernández Aba y el tema del que él nos va a hablar es cambios paradigmáticos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la infección por Helicobacter pylori. Cuando quiera, profesor Hernández. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines, excelentísimo señor presidente electo de la Real Academia, doctor Juan Viña, rectora magnífica de la Universidad de Valencia, excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos, dignísimas, distinguidas autoridades, señoras y señores. La vida humana está llena de momentos significativos y hoy es para mí uno de ellos. Ingresé en esta docta corporación como académico de número hace no mucho tiempo, creía yo, pero ya me corresponde por turno leer el discurso preceptivo en este solemne acto inaugural del curso 2026. Pero antes es justo que, con emoción y afecto, manifieste mi agradecimiento a todos los miembros de esta Real Academia, pues ha sido muy satisfactorio poder compartir con ellos este gran honor. Mi reconocimiento expreso a sus dos últimos presidentes, los profesores doctor Antonio Llombart y doctora Carmen Leal, por su liderazgo, dedicación y consideración personal, aspectos que con sinceridad he apreciado y me han enriquecido significativamente. Quiero aprovechar esta tribuna para recordar la figura de mi tío y maestro, Enrique Hernández Jiménez, quien ocupó el sillón número 1 de académico de número desde 1968 hasta su fallecimiento en 2021. Él fue quien me inculcó el espíritu académico. Además de un referente en nuestra común profesión farmacéutica y microbiológica, Enrique fue un ejemplo de dedicación, ética y pasión por el trabajo. Su legado sigue vivo en las enseñanzas que me dejó y en la inspiración que me impulsa día a día. Mi discurso de recepción como académico de número trató sobre una bacteria a la que dediqué fundamentalmente mi investigación en los últimos 35 años, Campylobacter, líder en patología intestinal infecciosa. El discurso de hoy, como ha dicho la ilustrísima, la excelentísima presidenta, va sobre Helicobacter pylori. Bien podría entenderse como una prolongación natural del que pronuncié hace 19 años, pues ambas bacterias, Campylobacter y Helicobacter, están estrechamente relacionadas. En su obra La estructura de las revoluciones científicas de 1962, el historiador y filósofo de la ciencia Thomas Samuel Kuhn introduce el término cambio de paradigma para describir realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones. Pocas expresiones han capturado con tanta precisión los momentos en que el conocimiento humano se transforma de manera profunda e irreversible. La historia de la medicina está marcada por hallazgos que revolucionan por completo nuestra comprensión de las enfermedades.
Uno de los más significativos en las últimas décadas ha sido el descubrimiento de que la gastritis y las úlceras pépticas no eran, como dictaba la tradición, consecuencia del estrés o de la dieta, sino de una infección bacteriana. Fue en 1982 cuando los médicos australianos Barry Marshall y Robin Warren, tras evaluar un centenar de biopsias gástricas, con paciencia, tenacidad y unas mentes capacitadas, identificaron a Campylobacter pyloridis, posteriormente reclasificado como Helicobacter pylori, como el agente causal de estas patologías, desafiando así dogmas profundamente arraigados, como era la presunta esterilidad del estómago, protegido por su acidez de la colonización bacteriana. Marshall tenía la idea de que los antibióticos podían curar las úlceras pépticas, pero no conseguía permiso para poder probarlo en pacientes. Uno de los momentos más audaces y memorables fue cuando, para demostrar el papel etiológico del Helicobacter pylori, decidió ingerir deliberadamente una solución que contenía la bacteria. Días después, desarrolló síntomas de gastritis y una endoscopia confirmó efectivamente la inflamación de la mucosa gástrica y la presencia de la bacteria en su estómago. Se trató con antibióticos y remitieron los síntomas. Este experimento cumplía con los postulados de Koch y ofrecía una prueba irrefutable de la patogenicidad de la bacteria. Sin embargo, la comunidad médica reaccionó con escepticismo. A pesar de ello, Warren y Marshall persistieron y demostraron su capacidad para colonizar el epitelio gástrico y desencadenar inflamación. Su trabajo, en el sentido kuhniano de la palabra, representó un cambio de paradigma, una nueva forma de mirar un viejo problema. Esta revelación, además de salvar incontables vidas humanas, recordó la importancia de desafiar creencias médicas y usar la observación directa y de experimentación rigurosa para avanzar en la ciencia. El continuo progreso científico ha llevado a frecuentes modificaciones y actualizaciones en el manejo clínico del Helicobacter pylori. El propio Marshall, años más tarde, durante un congreso de enfermedades digestivas y, parafraseando a Stephen Hawking, afirmó: la ilusión del conocimiento es lo que sostiene el progreso en la medicina. Por este cambio paradigmático, que finalmente condujo a la cura permanente de las úlceras pépticas, Marshall y Warren fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2005. El Helicobacter pylori es una bacteria de unos 3 micrómetros de longitud que en el ambiente gástrico adopta una morfología de bacilo en forma de S o gaviota, de ahí le viene el nombre. La presencia de varios flagelos en un extremo le dotan de movilidad, una característica que va a ser esencial para poder colonizar la mucosa estomacal humana, que es su hábitat natural. La reconstrucción cronológica de los principales eventos poblacionales ocurridos durante la íntima asociación entre el ser humano y el Helicobacter pylori proporciona una fuerte evidencia de su presencia inicial en África, estimada hace unos 100.000 años. De allí las migraciones humanas facilitaron su dispersión hacia Oriente Medio y posteriormente a Asia y Europa. La paleomicrobiología nos ha proporcionado también información especial e importante, sobre todo tras el descubrimiento del cuerpo congelado y momificado de Otzi, conocido como el hombre de hielo, que vivió en los Alpes tiroleses y murió hace 5.200 años. A partir de sus restos, se logró por primera vez, hace ahora 30 años, la secuenciación completa del genoma del Helicobacter pylori, el cual, en comparación con el de otras
bacterias patógenas resulta relativamente pequeño, apenas codifica unas 1.600 proteínas. El ser humano es el único reservorio de esta bacteria y su infección es una de las más extendidas en el planeta. Afecta aproximadamente a la mitad de la población mundial y aunque la mayoría de los portadores permanecerán asintomáticos durante toda su vida, en aproximadamente un 10-15% de los casos la infección se manifiesta en forma de gastritis, úlceras e incluso cáncer gástrico, patologías con una elevada morbilidad y mortalidad. La incidencia varía en función de factores como la edad, la geografía y, sobre todo, las condiciones socioeconómicas, como el nivel de urbanización, sanidad, acceso a agua potable, siendo la edad y la clase social los determinantes más estrechamente vinculados al riesgo dentro de la comunidad. La prevalencia es mayor en adultos que en niños y más elevadas en zonas rurales que en entornos urbanos. En los países en vías de desarrollo puede superar el 80%, mientras que en España y otros países más industrializados oscila entre el 30-40% de la población adulta, cifra algo inferior entre los jóvenes. En el ámbito doméstico, la madre suele actuar como principal vector de transmisión, que se produce habitualmente durante la infancia, bien por vía oral-oral al compartir utensilios o estar en contacto, por ejemplo, con saliva infectada, o fundamentalmente por vía fecal-oral, ya que la bacteria puede encontrarse en las heces humanas y en condiciones de higiene deficiente contaminar el agua o los alimentos que posteriormente podrán ser ingeridos. La relevancia de una más que probable transmisión hídrica es tal que la Agencia de Protección Ambiental americana ya la ha incluido entre los candidatos a incorporar a la legislación sobre control de patógenos ambientales. No es infrecuente que varios miembros de una misma familia estén infectados, especialmente si conviven en condiciones de hacinamiento o en entornos higiénicos precarios. Por ello, es importante la higiene personal y alimentaria, lavarse las manos, cocinar bien los alimentos y evitar compartir utensilios. Factores de patogenicidad. El Helicobacter pylori constituye un ejemplo extremo de diversidad genética y las cepas difieren notablemente en muchísimos aspectos, principalmente en la adherencia a la mucosa gástrica y en su capacidad de provocar inflamación. Esta plasticidad genética le permite adaptar su genoma al entorno gástrico y evadir la respuesta inmunitaria del huésped, aspectos claves en su éxito como patógeno persistente. Su capacidad para colonizar el estómago y causar enfermedad descansa en un repertorio complejo de factores de virulencia. Algunos de ellos favorecen la colonización, como la movilidad. Los flagelos le permiten desplazarse a través de la capa de moco para alcanzar el epitelio gástrico. O la producción de ureasa, enzima que neutraliza parcialmente la acidez del estómago al convertir la urea en amoníaco y anhídrido carbónico, creando así un microambiente más favorable para su supervivencia. Asimismo, la bacteria sintetiza diversas citotoxinas, que son los factores de virulencia clave en su patogenicidad. Casi todas ellas secretan la denominada citotoxina BAC-A, que induce la formación de vacuolas y provoca apoptosis en las células epiteliales gástricas. Esta citotoxina, además de dañar el epitelio, causa edema, inflamación y altera las respuestas inmunológicas. Otra citotoxina es la proteína oncogénica CAG-A, que está relacionada con un mayor riesgo de neoplasias gástricas. Sin duda alguna, las cepas portadoras de ambas proteínas son consideradas las más virulentas. En el año 1994, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer reconoció a Helicobacter pylori como la primera bacteria carcinogénica y en la actualidad se la considera el principal factor de riesgo
en la compleja patogénesis multifactorial del cáncer gástrico. Al igual que muchas otras bacterias, otro factor de patogenicidad es su capacidad para formar biopelículas, comunidades microbianas altamente organizadas que se adhieren a superficies y están rodeadas o embebidas en una matriz que les permite colonizar de forma persistente, en este caso, la mucosa gástrica, dándoles mayor protección ante condiciones adversas y, en consecuencia, favoreciendo así las infecciones crónicas y recurrentes. Diagnóstico. En 1996, bajo los auspicios del Grupo Europeo de Estudio del Helicobacter, se concibió la Conferencia de Consenso de Maastricht, que fue la primera de una serie de actualizaciones periódicas sobre el manejo de la infección, a las que seguía la publicación de una guía clínica con las pertinentes recomendaciones. Antes de iniciar el tratamiento se requiere un diagnóstico preciso de la infección. Entre las recomendaciones de la última reunión, publicadas en 2022, destaca el realizar pruebas diagnósticas solamente en personas con dispepsia o en aquellas con un mayor riesgo de cáncer gástrico que tengan los conocidos signos de alarma, que son pérdida de peso, disfagia, hemorragia gastrointestinal o anemia ferropénica inexplicable. También se aconseja el diagnóstico en personas jóvenes que vivan en regiones donde la prevalencia sea superior al 20%. Estas recomendaciones constituyeron también un cambio paradigmático en el diagnóstico de las enfermedades. Existen dos tipos de métodos: abordajes invasivos y no invasivos. Las guías actuales sugieren utilizar al menos dos métodos complementarios para mejorar así la precisión. Las pruebas invasivas se realizan en muestras de tejidos obtenidos durante la endoscopia gastrointestinal. Normalmente se reservan para casos con signos de alarma o cuando se requiere una evaluación más profunda del tracto digestivo superior. Entre ellas se encuentran el examen histopatológico de la biopsia gástrica, que se considera el método de referencia más confiable para el diagnóstico, pues permite evaluar el daño tisular y la gravedad de la gastritis. El aislamiento mediante cultivo bacteriano es sin duda el método más específico, aunque su indicación a partir de biopsias, dada su complejidad, suele limitarse para detectar cepas resistentes a los antibióticos. La prueba rápida de la ureasa es también muy utilizada. Se coloca una muestra de biopsia en un soporte con urea, que si está presente la bacteria será descompuesta. Y diversas técnicas moleculares basadas todas en la reacción en cadena de la polimerasa, en la PCR, también se pueden aplicar sobre las biopsias. Entre sus principales ventajas se encuentran rapidez, resultados entre 4 y 6 horas, alta sensibilidad y especificidad. A diferencia del cultivo, no depende de la viabilidad de la bacteria, puede detectar genes de resistencia a antibióticos y es posible la tipificación genética, la presencia, la detección de esos genes que codificaban esas citotoxinas. Los métodos no invasivos se basan en la detección de enzimas bacterianos, antígenos, anticuerpos o secuencias de ácidos nucleicos. Tenemos, por ejemplo, la prueba del aliento con urea. El paciente ingiere una solución de urea marcada con carbono 13 no radioactivo y se recoge el aliento media hora más tarde. La ureasa hidrolizará la urea y generará dióxido de carbono marcado, que es liberado por el aliento. Es muy útil para el diagnóstico inicial y, como veremos después, para confirmar la erradicación de la bacteria después del tratamiento. Junto con esta se utiliza también la detección de antígenos en heces, siempre utilizando anticuerpos monoclonales. La serología convencional detecta anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, pero no permite distinguir entre infecciones actuales, infecciones activas o previas, dada la prolongada presencia de
de estos anticuerpos tras una infección. La serología múltiple está emergiendo como una herramienta valiosa en determinados contextos clínicos y epidemiológicos. Se basa en la detección simultánea de anticuerpos dirigidos contra varios antígenos en una misma muestra. Este enfoque permite reconocer la presencia de anticuerpos contra proteínas individuales relacionadas con la virulencia. Y finalmente, la secuenciación de nueva generación ha revolucionado también la genómica al poder secuenciar millones de fragmentos simultáneamente. Esta técnica ofrece sin duda alguna una velocidad y precisión sin precedentes. En atención primaria se priorizan los métodos no invasivos, debido a su facilidad de uso, alta sensibilidad y especificidad. Los preferidos son, como hemos dicho anteriormente, la prueba del aliento con urea y la detección de antígenos en heces, ambos usados específicamente para confirmar la erradicación de la bacteria. Tratamiento. Tras la celebración de la última reunión de Maastricht, la gastritis por Helicobacter pylori fue declarada enfermedad infecciosa por la Organización Mundial de la Salud. Y esto supuso un cambio de paradigma significativo en el tratamiento, ya que hasta entonces se recomendaba tratar solo a los pacientes con síntomas. En cambio, actualmente todos los adultos diagnosticados con la infección requieren tratamiento para su curación o para su prevención, si presentan riesgo de complicaciones, incluso siendo asintomáticos. Según las guías de práctica clínica y la quinta Conferencia Española de Consenso celebrada en 2021, el tratamiento solamente está indicado en los siguientes tipos de pacientes: que tengan úlcera péptica, dispepsia no investigada en menores de 55 años, pacientes con antecedentes de úlcera péptica que requieren tomar ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos, AINES, linfoma MALT de grado bajo, familiares de primer grado de pacientes con cáncer de estómago, posoperatorio de cáncer gástrico, atrofia de mucosa gástrica, anemia ferropénica de causa no aclarada, púrpura trombocitopénica idiopática y, finalmente, déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas. Desde su asociación con la gastritis, para erradicar la infección, se han utilizado eficazmente tratamientos combinados de múltiples antibióticos y supresores de ácido. Estos últimos son necesarios para aumentar el pH alrededor de las bacterias, lo que les va a permitir ser más activas metabólicamente y, en consecuencia, más susceptibles a los antimicrobianos. Las terapias clásicas, entre ellas, históricamente, el enfoque más extendido fue el uso, durante solo 7 días, de 2 antibióticos junto con un inhibidor de la bomba de protones, IBP. Se denominaba triple terapia. Los antibióticos más utilizados fueron la claritromicina y amoxicilina, y posteriormente el levofloxacino. Inicialmente esta triple terapia fue muy eficaz, con desaparición completa de la infección en la mayoría de los casos. Sin embargo, el tratamiento ha experimentado varios cambios, estimulado por el aumento mundial de la resistencia a los antimicrobianos usados. El cultivo de Helicobacter pylori es un proceso especialmente complicado, con resultados difíciles de replicar entre diferentes laboratorios. La disponibilidad de nuevas pruebas genotípicas específicas de sensibilidad antimicrobiana, como la PCR o la secuenciación genética, han demostrado que muchas pautas de tratamiento actuales están obsoletas y que fomentaron un uso indebido de estos fármacos. La resistencia a claritromicina y fluoroquinolonas, el levofloxacino, tiene un impacto especialmente significativo en la eficacia de los regímenes terapéuticos. Por ello, las guías clínicas actuales recomiendan la determinación de resistencias, especialmente tras un fracaso terapéutico. Con el fin de identificar mutaciones genéticas que confieren resistencia a los antibióticos, científicos del Instituto de Biomedicina de Valencia y de Fisabio, la Fundación para el Fomento
de la Investigación Sanitaria y Biomédica, juntamente con el Centro Nacional de Referencia para Campylobacter y Helicobacter francés, han secuenciado más de 1000 muestras de genoma completo de Helicobacter pylori que habían sido obtenidas en los últimos 25 años. Sus resultados, publicados el pasado mes de diciembre en la revista The Lancet Microbe, predicen con gran precisión la resistencia a la claritromicina en mutaciones del gen del RNA ribosómico 23S y al levofloxacino, mutaciones en el gen de la DNA girasa, en el gen GIRA. Así se evita realizar tediosos cultivos bacterianos y permite conocer con antelación el tratamiento más eficaz. Terapias actuales. Según la Quinta Conferencia Española de Consenso, actualmente se recomiendan las siguientes. La terapia cuádruple sin bismuto, también denominada terapia concomitante. Consiste en la administración de un IBP, un inhibidor de la bomba de protones, claritromicina, amoxicilina y metronidazol, durante 14 días. Suele ser la primera acción para aquellos pacientes que no sean alérgicos ni tengan resistencia a la amoxicilina. La terapia cuádruple con bismuto es una de las más eficaces. Combina un IBP con pilera. Pilera es un medicamento comercializado que contiene bismuto y 2 antibióticos, metronidazol y tetraciclina, administrados 10 días solamente, no 14. Suele ser la primera opción para pacientes alérgicos a la amoxicilina. El subsalicilato de bismuto tiene múltiples propiedades beneficiosas en la curación de la úlcera péptica. Regula la expresión de los genes implicados en el metabolismo de la bacteria e impide la entrada de protones, evitando así la disminución del pH citoplasmático. Además, protege las mucosas y ejerce un efecto bactericida al inhibir algunos enzimas como la ureasa. Entre las terapias de rescate, llamadas de rescate o de segunda línea, que son alternativas en casos de fracaso terapéutico, tenemos la terapia cuádruple con bismuto y levofloxacino y la terapia cuádruple con bismuto y rifabutina. Consisten en la administración de un IBP, bismuto, amoxicilina y o bien levofloxacino o bien rifabutina durante 14 días. La terapia dual con vonoprazan y amoxicilina, aunque no está recogida en las guías clínicas actuales, sí que se viene utilizando en algunos países asiáticos muy eficazmente. El vonoprazan pertenece a una nueva clase de inhibidores de ácido con un efecto más rápido, potente y duradero que los IBP. Terapia mediante inteligencia artificial personalizada. La mayoría de los casos de cáncer gástrico se diagnostican en fases demasiado avanzadas, cuando la expectativa de vida apenas supera el año. El proyecto internacional AIDA, siglas en inglés de un asistente de diagnóstico con inteligencia artificial para la inflamación gástrica, coordinado por la doctora Fleitas del INCLIVA, ha presentado un innovador sistema de inteligencia artificial capaz de personalizar y optimizar el tratamiento para Helicobacter pylori. El estudio, basado en datos de más de 45.000 pacientes del Registro Europeo sobre el manejo de Helicobacter pylori, demuestra que el uso de la IA para adaptar el tratamiento a cada individuo mejora significativamente las tasas de erradicación, alcanzando una eficacia del 94%. Este proyecto representa un paso decisivo en la prevención del cáncer de estómago, al permitir identificar el riesgo en etapas presintomáticas y ofrecer un seguimiento médico ajustado a las características de cada paciente. El consorcio AIDA está compuesto por 15 centros europeos de excelencia, incluyendo expertos en gastroenterología, inteligencia artificial, gobernanza de datos, salud pública y representantes de los pacientes. Manejo pediátrico de la infección. Las guías internacionales
para niños y adolescentes de las sociedades europea y norteamericana de gastroenterología pediátrica, publicadas en 2024, señalan que el objetivo principal de la investigación clínica de los síntomas gastrointestinales es determinar la causa subyacente de esos síntomas y no únicamente el diagnóstico del Helicobacter. En consecuencia, se deben realizar pruebas diagnósticas solo en niños con úlceras gástricas o duodenales y si se identifica una infección, se debe administrar tratamiento y confirmar su erradicación. No se aconsejan pruebas diagnósticas ni tratamiento en niños con dolor abdominal funcional, salvo que existan otras indicaciones clínicas. Hasta hace apenas unos años, tras completar el tratamiento, no se realizaba un seguimiento rutinario de la infección para confirmar la erradicación de esta, ni para prevenir posibles recaídas, salvo en pacientes con úlcera péptica o antecedentes de cáncer gástrico. Las directrices actuales recomiendan, y es un nuevo cambio de paradigma, la erradicación de la bacteria entre 4 y 6 semanas después de finalizar el tratamiento, preferiblemente con pruebas no invasivas. Asimismo, se aconseja un seguimiento más estrecho en pacientes considerados de alto riesgo, como aquellos con antecedentes de úlcera, dispepsia persistente o historial familiar. Prevención del cáncer gástrico. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica como carcinógenos de grupo 1 aquellas sustancias o exposiciones cuya capacidad para inducir cáncer en los seres humanos esté respaldada por una sólida evidencia epidemiológica. La erradicación del Helicobacter pylori constituye una estrategia eficaz para reducir el riesgo de cáncer, especialmente en poblaciones con alta incidencia y cuando se actúa antes de que aparezcan lesiones preneoplásicas. Diversos estudios han demostrado que el cribado poblacional y el tratamiento preventivo pueden reducir hasta en un 75% los casos de cáncer. Pese a su descenso global, el cáncer gástrico continúa siendo una enfermedad de gran impacto sanitario. En la actualidad ocupa el 5º lugar, tanto en frecuencia diagnóstica como en mortalidad por cáncer a nivel mundial. En 2024 se registraron 960.000 nuevos diagnósticos que causaron 660.000 fallecimientos. En España, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer correspondientes a 2023, el cáncer de estómago ocupa el 10º puesto en incidencia, con 7.300 casos anuales, 3.000 en mujeres y 4.300 en varones. Se produjeron 4.800 defunciones, es decir, el 66% de los infectados. La Red Española de Registros de Cáncer estima que en los próximos años esta cifra se estabilice o con ligeros repuntes debido a la mayor esperanza de vida. Sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer, aunque las tasas de supervivencia están mejorando lentamente gracias al diagnóstico precoz. La supervivencia a 5 años sitúa en torno al 70% en cánceres localizados, solo en el estómago, 35% en aquellos localmente avanzados, en otros tejidos cercanos, y un 5% de los metastásicos. El riesgo de desarrollar cáncer de estómago a lo largo de la vida en personas infectadas es del 1 al 5%, dependiendo principalmente de factores ambientales. Existen poblaciones con mayor susceptibilidad, probablemente influida por determinantes genéticos y condiciones de vivienda, como hemos dicho antes. La distribución geográfica es desigual. Más de la mitad de los casos se concentran en Japón y China. Y vamos a ir terminando con perspectivas del futuro. ¿Qué perspectivas tenemos? Aunque resulta poco probable que la incidencia de la infección descienda hasta el punto de proporcionar la desaparición espontánea del Helicobacter pylori en un horizonte temporal previsible, una aspiración legítima para el futuro sería garantizar a toda la población
un estómago sano, libre de esta bacteria. En regiones de alta prevalencia, una nueva propuesta para el manejo integral intrafamiliar aconseja proceder activamente con estrategias de detección y tratamiento en miembros que conviven en el mismo hogar que el paciente índice diagnosticado. Esta estrategia podría aportar un beneficio muy significativo. Las investigaciones actuales y futuras se orientan en perfeccionar el diagnóstico, optimizar los tratamientos de erradicación y profundizar en la comprensión de su papel en el desarrollo del cáncer gástrico. Algunas de ellas se centran en lo siguiente. Un diagnóstico precoz. La Organización Mundial de la Salud advierte que podrían aparecer hasta 11 millones de nuevos casos de cáncer de estómago en los próximos años, lo que ha impulsado el interés por estrategias de prevención y detección temprana. Se están explorando biomarcadores moleculares que permitan identificar la infección antes de que cause daño significativo. Se están desarrollando métodos basados en la PCR convencional y en la secuenciación de nueva generación que identifican el patógeno sin necesidad de hacer cultivos bacterianos y que al mismo tiempo detectan los genes de resistencia a los antimicrobianos. La biopsia líquida es una técnica emergente de interés diagnóstico en cáncer gástrico asociado al Helicobacter pylori, que se realiza con una única muestra de sangre, orina, saliva o cualquier otro líquido corporal para detectar biomarcadores derivados bien del microorganismo o bien del huésped. La revista Nature destaca un ensayo clínico en el Reino Unido con más de 140.000 participantes, cuyos primeros resultados se esperan a lo largo de este año, que intenta mediante un único análisis de sangre detectar unos 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan los síntomas. El Helicobacter pylori tiene relación con otras enfermedades. Más allá de las úlceras y el cáncer gástrico, se explican sus conexiones con enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad. Están apareciendo nuevas cepas con mayor potencial cancerígeno. Se han identificado cepas que inducen cáncer en roedores en apenas 2 meses. Esto está abriendo nuevas vías para entender mejor su mecanismo carcinogénico. Optimización del tratamiento erradicador, ya hemos comentado algo de ellos con el proyecto AIDA. Desarrollo de nuevos fármacos. La creciente resistencia a tratamientos convencionales exige diseñar estrategias terapéuticas renovadas y antibióticos más eficaces. Algunos enfoques podrían ser moléculas capaces de bloquear la rápida entrada de urea en la bacteria, inhibiendo su actividad, la interrupción de la movilidad mediante el bloqueo de la función flagelar, compuestos capaces de interferir con las proteínas de membrana externa responsables de la adhesión. La industria farmacéutica está enfocando su atención hacia nuevas terapias con aplicaciones más amplias. Destacan los conjugados anticuerpo-fármaco de nueva generación. Estos anticuerpos en oncología están consiguiendo resultados inéditos, como el caso del trastuzumab deruxtecan, indicado para el tratamiento de pacientes adultos con adenocarcinoma gástrico. La nanotecnología, el desarrollo de una nanomedicina antiadhesiva basada en nanopartículas que imitan la membrana externa de la bacteria, podría competir con ella y reducir su capacidad de adhesión. Asimismo, las nanopartículas poliméricas ofrecen nuevas vías para administrar agentes. Vacuna. Frente al aumento global de la resistencia antimicrobiana, el desarrollo de una vacuna eficaz, especialmente dirigida a proteger a la población infantil, se perfila como una estrategia de gran potencial. Una vacuna con objetivos tanto preventivos como terapéuticos debería incorporar múltiples epítopos capaces de orientar
la respuesta inmunitaria hacia funciones esenciales del Helicobacter pylori, como la adhesión, la proliferación o la supervivencia en el estómago. A pesar de la identificación de numerosas vacunas candidatas, ninguna ha logrado hasta ahora demostrar una erradicación efectiva de la infección. Y termino con unas pequeñas conclusiones. La infección por el Helicobacter pylori representa un ejemplo paradigmático de cómo la ciencia puede transformar la medicina. Desde su descubrimiento, hemos pasado de tratar los síntomas a erradicar la causa, de asumir la cronicidad a buscar su curación y de aplicar tratamientos empíricos a diseñar estrategias personalizadas. Los avances en diagnósticos, terapias dirigidas, inteligencia artificial y prevención del cáncer gástrico nos permiten mirar al futuro con optimismo. Sin embargo, el desafío persiste: garantizar que estos conocimientos se traduzcan en prácticas clínicas eficaces, accesibles y sostenibles para toda la población. Más allá de su impacto clínico, el descubrimiento del Helicobacter pylori constituye una poderosa lección sobre la importancia de desafiar paradigmas establecidos con observación rigurosa, pensamiento crítico y valentía científica. Concluyo este discurso con una aforística sentencia pronunciada en 1854 por el insigne microbiólogo Louis Pasteur. En el campo de la investigación, el azar favorece solo a las mentes preparadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Me van a permitir que mis primeras palabras sean para felicitar efusivamente al profesor Javier Hernández Aba por su excelente discurso, para el que ha elegido un tema de gran relevancia en muchas patologías, no solo del aparato digestivo. Su presentación arranca con el descubrimiento en 1982 de la influencia del Helicobacter pylori y el gran cortejo de aplicaciones a los que este descubrimiento ha dado lugar. Analiza detenidamente la historia de su descubrimiento, los factores de patogeneidad, virulencia y respuesta inmunitaria. Describe los distintos métodos de diagnóstico y fundamentalmente las manifestaciones clínicas y enfermedades asociadas al mismo. Tras hablarnos del tratamiento, termina su discurso con las perspectivas de futuro en una investigación exhaustiva. El profesor Hernández Aba es uno de nuestros académicos imprescindibles en la sección de ciencias afines, como nos acaba de demostrar con su discurso. Pero además de su talento y saber científico, yo deseo señalar su talante, su integración excepcional en la Academia de Medicina. Como ustedes saben, es desde su creación un artífice y pilar fundamental de la nueva Academia de Farmacia, que goza de su dedicación y prestigio. Creo que él se siente satisfecho de su pertenencia a ambas academias. Muchas gracias, Javier, por ser un lujo para nosotros. Como ya he recordado en discursos previos, no voy a repetir que la misión fundamental de la Real Academia es la de fomentar y estimular la incorporación a su patrimonio de fuentes y documentos relacionados con las ciencias médicas y además promover premios, publicaciones, especialmente de su labor académica, celebrando sesiones científicas sobre temas doctrinales, clínicos, de investigación y docentes. Debe estar atenta a los nuevos avances tecnológicos, desde el uso de la inteligencia artificial, pero como recuerda el profesor José Luis Barona en su reciente lección magistral Andrés Laguna, la tecnología no puede ser un instrumento de deshumanización. Él dice:
La técnica debería siempre permanecer subordinada a la humanidad, que es parte de la naturaleza. En mi carta de despedida a todos los académicos, muchos de los cuales agradezco que estén hoy aquí presentes, les he vuelto a solicitar que nos hagan llegar sus nuevos avances científicos en la investigación médica para poderlos incorporar al acervo de patrimonio de nuestra academia. El subdirector del Centro de Investigaciones Científicas, CSIC, en un reciente acto con motivo del 25 aniversario del INCLIVA, comentó que la investigación debía buscar además nuevos paradigmas si quería conseguir un mayor reconocimiento e incrementar su impacto social. Hoy me despido como presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, a la que he tenido el honor de servir con mejor o peor fortuna los últimos 8 años. Me voy con el sabor agridulce de no haber conseguido realizar tareas que muchos de ustedes han podido echar de menos y que no hemos sabido o podido hacer mejor. A lo largo de estos años hemos sufrido algunos percances que hemos tratado de superar. La epidemia COVID-19 interfirió gravemente en la programación de nuestras actividades. La DANA, que todavía sigue generando interferencias en la vida de tantas personas y en las nuestras propias, y otros incidentes menores que no voy a detallar. Bajas laborales, alguna demanda, en fin, temas que son propios de cualquier institución. Deseo expresar hoy mi agradecimiento más afectivo a la Junta de Gobierno que me ha acompañado, a la vicepresidenta Rosa Ballester, que no solo ha sido la voz de la Academia en Alicante, que ha organizado los ciclos de conferencia con el ilustre Colegio de Médicos de aquella ciudad y que ha llevado a cabo la ingente tarea de escribir la historia del primer siglo de existencia de la Real Academia de Medicina, de 1831, cuando fue creada, a 1936. Este libro está siendo editado por nuestra Universidad de Valencia y esperamos poderlo presentar ante ustedes. Al profesor Juan Viña, que ha sido secretario general durante todos estos años, mi gratitud por su apoyo, su conocimiento de redes institucionales y evaluación de expedientes judiciales y de Consellería de Sanidad, y la creación de ese ciclo de vida saludable con la Fundación Cañada Blanc, que ha tenido una gran difusión social. El profesor Juan Ascaso, vicesecretario, ha sido para mí una ayuda cotidiana inestimable, no solo por su colaboración, sino por haber recibido un afecto y una consideración que me ha ayudado a superar los malos momentos. Ha elaborado el nuevo reglamento que hoy nos rige, ha colaborado activamente en el documento que ha sido publicado en el libro de la Real Academia Nacional de Medicina con motivo de los 10 años del reinado de Felipe VI, sin dejar de resolver todos los problemas en torno a los premios de la Academia, y gracias a él hemos vuelto a retomar nuestro contacto con el ilustre Colegio de Médicos de Castellón. El profesor Luis Franco ha asumido la representación de la Academia en el Comité de Bioética de la Consellería de Sanidad, en la que muchas veces se plantean temas conflictivos, además de supervisar la tesorería con todos sus pormenores. El profesor Federico Pallardó se ha ocupado y sigue haciéndolo de nuestras dificultades audiovisuales que tenemos desde los últimos meses, y su colaboración con la profesora Rosa Ballester para la edición del libro de Historia de la Academia por la Universidad de Valencia ha sido inestimable. Mi agradecimiento personal al personal administrativo, especialmente a Cristina Laguna, siempre presente, Maite Narbona, que lleva un tiempo de baja, y
a algunas personas que esporádicamente han trabajado con nosotros: José García, Ada Álvarez y Macarena Delgado, de paso más efímero. Yo no puedo terminar mi discurso sin lamentar la situación sociopolítica en la que estamos sumergidos. El desencanto, el desaliento, la tristeza, la desconfianza están haciendo mella en nosotros. La violencia, no solo la guerra y los genocidios, desde el acoso en las instituciones educativas a la violencia de género, la incertidumbre de los adolescentes, a veces con conductas suicidas o parasuicidas, y la injusticia social, la penosa situación de los ancianos, los problemas migratorios que incluso pueden llevar a algo impensable, delitos de odio, y la intolerancia y la intransigencia que buscan en periodos pasados soluciones inaceptables. El desafío de la que ahora se ha llamado generación Z será encontrar sus propios valores, huir de esa banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt y devolver la fe en las instituciones políticas, judiciales y sociales. Quizás habría que volver, diría un historiador, al lema sapere aude, con que Kant marca el comienzo de la Ilustración. Cuando estas líneas ya estaban en la imprenta, hace unas semanas hemos vivido, y esto no está escrito aquí, una serie de acontecimientos que de alguna manera, y para muchos de nosotros estaríamos de acuerdo, han aumentado aún más la incertidumbre, la amenaza de posibles conflictos y, en una palabra, el miedo. Hace poco leí que en un momento de su vida Stefan Zweig dijo que el mundo en el que le había empezado a tocar vivir no era un mundo que no entendía. Creo que hoy muchos de nosotros no entendemos este mundo en el que estamos viviendo y no podemos ni sabemos cómo enfrentarnos a él, pero está claro que no nos lleva con buenos caminos hacia la paz. No quiero dejar de agradecer a los académicos de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana que en su día decidieron elegirme como presidenta de la misma. La primera mujer en la historia de nuestra institución. Para mí, más que un orgullo, significa una muestra de cuántos caminos les quedan por recorrer a muchas mujeres. Creo que ha llegado el momento de despedirme. Espero que, como dice nuestro escritor valenciano Alfons Cervera, que la nostalgia no quema, que la nostalgia no me queme. Espero superarla manteniendo mi relación con todos vosotros y, como decía Lorca, recordar hacia adelante, hacia el mañana. Las últimas palabras de mi despedida tienen que ser necesariamente para presentarles al nuevo presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, cuyo acto de posesión es el último de esta sesión. Juan Viña Ribes no necesita presentación, pero quiero recordar que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra universidad, que fue el primer director del INCLIVA, que es presidente de la Fundación Cañada Blanc, académico de número desde el 13 de diciembre del 2012 y secretario general durante estos 8 años de la Junta de Gobierno que he presidido y contado con su colaboración. Juan Viña es culto y cultivado, como lo demuestra la programación y difusión de las actividades de la Fundación Cañada Blanc en nuestra comunidad. En un discurso muy reciente dice que innovar es tener un sueño y perseguirlo, con un plan que le lleve al éxito, con esfuerzo y perseverancia. Y como recuerda Rabindranath Tagore, si no se llega a ver el sol, sí se pueden conseguir las estrellas. A mí me gustaría decir algo más de Juan Viña.
Hace siglos, los reyes de Castilla y León crearon la figura de lo que ellos llamaban adelantados, un título especial para personas de su confianza a los que encargaban tareas representativas, los llamados adelantados de Castilla, que eran prácticamente virreyes. En un libro que se acaba de traducir hace poco tiempo del escritor francés Éric Boullard, titulado Conquistadores, él daba un significado especial a la figura del adelantado, aquel que avanza, que evoluciona, que progresa, que es precursor, que induce al desarrollo, que impulsa, supera, acelera, que va más lejos y más alto, el que prosigue, pero también empieza. Creo que todos estos términos serían aplicables a nuestro actual presidente. Bienvenido, Juan, y bienvenida a tu Junta de Gobierno. Excelentísima señora presidenta de la Academia, excelentísima y magnífica señora rectora, miembros de la mesa, miembros de la Academia, señoras y señores. Entré a formar parte de la Real Academia el 13 de diciembre del 2012 y lo consideré uno de los momentos más emotivos de mi carrera profesional y fui consciente de la responsabilidad que implicaba ser miembro de esta institución. Durante estos años he aprendido que la Academia es equilibrio, una mezcla acertada de táctica y estrategia, altura de miras, grandeza de pensamiento y un equilibrio entre tradición y modernidad. Estos 14 años como académico me han servido para aprender todo lo indicado y quiero agradecer a los dos presidentes que ha tenido la Academia desde mi ingreso sus enseñanzas. Al profesor John Barr, ejemplo de constancia y visión global. A la profesora Leal, desde mi más profundo afecto, quiero darle las gracias por darme la oportunidad de aprender la dinámica de la institución al proponerme como secretario general durante los últimos 8 años. Además, quiero destacar de nuestra presidenta su espíritu de modernidad al dar apoyo sin fisuras a todos los cambios que hemos hecho incluso en tiempos difíciles, como fue la crisis del COVID y su impacto posterior. Querida presidenta, Goethe decía: saber no es suficiente, debemos aplicar. Querer no es suficiente, debemos actuar. Tú siempre nos animaste a actuar y siempre fuiste muy generosa, como has demostrado con tus palabras. Les aseguro que trabajaré por y para la Academia con coraje, dedicación, pasión y conocimiento, sabiendo que esto es una tarea colectiva de todos los miembros de la institución y nuestro trabajo como nueva Junta de Gobiernos es escucharles a todos ustedes y galvanizar sus pensamientos, inquietudes y sugerencias para darle la máxima relevancia al trabajo de la Academia. La vida es dinámica, nunca es estática. Y en la actualidad nos enfrentamos a retos tecnológicos sin precedentes por la rapidez de implantación y por los cambios que están impactando en el comportamiento humano. Sin embargo, la esencia de nuestra profesión es la misma, porque nos tenemos que plantear preguntas que valen la pena contestar, usar los modelos correctos, tener espíritu de crítica, no enamorarse de las propias ideas, ser tolerante con la conducta humana y ayudar a la gente ante las incertidumbres de la vida. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a la innovación disruptiva. Esto nos lleva a valorar lo que se requiere para ser una institución que innova de forma rompedora. Lo primero es tener un sueño y perseguirlo con un plan, porque sin plan no hay éxito.
Se requiere pasión, que es el gran motor del conocimiento que cambia la vida de las personas o de una institución, y esfuerzo continuo para realizar un trabajo de forma competitiva. Imaginación, que es ver lo que todo el mundo ve y pensar lo que nadie piensa, sabiendo que muchas veces el exceso de conocimiento de un área específica frena la imaginación, porque te encorseta para poder soñar. También es importante tener la astucia de no seguir consejos que no encajen con los sueños de la institución, porque muchas veces los consejos te hacen seguir el camino que todo el mundo lleva, y ese es el camino de lo rutinario. Los caminos no habituales te hacen valorar la diversidad y lo diferente, y eso muchas veces te llevan a conseguir los objetivos marcados. Lo importante es tener ideas, no ocurrencias. Por último, no hay que olvidar que la perseverancia es el motor de toda actuación exitosa y prolongada en nuestro tiempo y en nuestra vida. Todo esto lo tenemos como ejemplo en nuestro académico de honor, el profesor Avelino Corma, que es un modelo de innovación disruptiva, ya que a lo largo de los años ha publicado en las mejores revistas científicas del mundo y ha conseguido un número muy elevado de patentes que han generado importantes ingresos a las instituciones donde ha trabajado y sigue trabajando. Otro reto de la academia, que ya hemos emprendido en los últimos años y que tenemos que profundizar, es la divulgación científica y médica de alta calidad, ya que en la actualidad el conocimiento es transversal, donde la frontera entre las diferentes disciplinas se borra, donde el individualismo exacerbado no conduce más que a la esterilidad, donde la colaboración es el motor del éxito y el intercambio de información entre la sociedad civil y las instituciones que generan conocimiento es más importante que nunca. Ante todo, la sociedad tiene derecho a tener información verídica. No dejemos que la información no contrastada se imponga en ciertos sectores de la sociedad, y para conseguir esto se necesitan instituciones como la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, que está y deberá estar informando a la sociedad utilizando todas las tecnologías disponibles en la actualidad. Por último, uno de los objetivos que nos vamos a poner como meta es que la Academia tenga relaciones de cooperación con todos los hospitales de la comunidad, porque es nuestra misión como institución es la de vertebrar todo el territorio. No podemos ser una institución que solo colabore con las grandes instituciones hospitalarias y grandes centros de investigación. El talento y la pasión están en todos los sitios. Permítame recordarles que el descubrimiento biomédico más importante que se ha realizado y publicado en la Comunidad Valenciana en los últimos 100 años se llevó a cabo en un pequeño laboratorio de la Universidad de Alicante y fue realizado por nuestro otro académico de honor, el profesor Mójica. Descubrió el sistema CRISPR-Cas. Todos estos retos comentados no pueden ser ignorados por la Academia, porque como se puede leer en el epílogo a los ingleses, escrito por Ortega y Gasset para su libro La rebelión de las masas, toda realidad ignorada prepara su venganza. Si no trabajamos e innovamos de forma disruptiva ante la nueva realidad, la venganza será que nos transformaremos en una institución irrelevante. Miembros de la Academia, de ahora en adelante voy a trabajar con la Academia por afecto confesado y por deber secreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo le pediría que, aunque fuera sus últimos 2 o 3 últimos minutos de esta sesión, nuestra querida rectora magnífica, que está terminando también su andadura como rectora de la universidad, dijera unas palabras de despedida para antes de terminar esta sesión. Bueno, muchísimas Querida gracias. Mavi, Muchas gracias, querida presidenta, compañeras y compañeros de la mesa presidente de esta Real Academia de Medicina, académicos y académicas, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Efectivamente, será mi último acto como rectora
en esta Real Academia de Medicina. Y para mí también es muy emocionante porque me siento entre maestros y referentes. Para mí sois unos referentes, lo habéis sido y he aprendido con vosotros, he aprendido a conocer un poco más la medicina, pero sobre todo a conocer más vuestra dedicación y vuestra ilusión por mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Eso para mí, como psicóloga, es fundamental y es muy importante. Por tanto, me siento entre amigos, entre amigas, y mis palabras tienen que ser gracias. Gracias a todos vosotros por la oportunidad que me habéis dado y enhorabuena también por vuestro trabajo y vuestra aportación a todas las personas que somos beneficiarias de vuestra investigación y también de vuestro trabajo asistencial. Decana, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en tu casa, en vuestra casa, que considero también la mía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Solo me queda decir hasta siempre. En nombre del rey Felipe VI, declaro inaugurada el año 2026. Se levanta la sesión.